En el infierno que vamos a recorrer el día de hoy, nos sumergiremos hacia el bizarro bestiario del mundo de The Witcher, popular franquicia de videojuegos que se caracteriza, entre otras cosas, de presentar un bestiario bastante amplio y variado de criaturas grotescas y espeluznantes. Conforme vayamos descendiendo por los niveles del Averno, iremos conociendo seres dignos de nuestra precaución. Te saluda el Pontífice y damos inicio. Comenzamos nuestro camino infernal con los híbridos y hechizados, criaturas que resultan de la mezcla de dos o más especies, ya sea por cuestiones mágicas o malditas. Es difícil determinar qué es lo más repulsivo de las arpías, si su aspecto horrible, el hedor a podredumbre y heces de ave que desprenden, o su espeluznante chirrido. Basta con decir que hasta las ratas, que no tienen el menor problema de vivir entre los desperdicios y rodeadas de la materia fecal más nauseabunda, alejan sus nidos de ellas. Las arpías cazan en grupos de hasta 20 individuos y, aunque son más bien cobardes y cautelosas, defienden sus nidos con fiereza y no dudan en atacar cuando superan en número a su enemigo. Medio águila y medio felino, los grifos son devoradores del ganado de los pobres incautos que no lo protegen. En otros tiempos, los grifos solo se encontraban en altas montañas, donde cazaban marmotas y cabras salvajes. Sin embargo, tras sus primeros contactos con asentamientos humanos, cambiaron a presas mucho más abundantes y fáciles de cazar, tales como vacas, ovejas y pastores. En unos pocos años, estas criaturas han pasado de ser una especie singular a una de las peores plagas de los reinos del norte. Las subespecies más odiadas son las que se conocen como grifos reales y archigrifos. Como si fueran expertos cazadores colocando cebos entre la maleza, las sirenas atraen a los hombres utilizando su propio cuerpo como señuelo. Pueden adoptar la apariencia de bellas doncellas humanas que, en vez de piernas, tienen largas colas recubiertas de escamas plateadas. Si un marinero inocente comete el error de acercarse demasiado a ellas, sus hermosos rostros se convierten de repente en temibles fauces llenas de dientes, y las delicadas colas, que auguraban misteriosos deleites, se tornan mortíferas garras afiladas. Cuenta la leyenda que las sirenas fueron en su día amigables con los hombres y que, incluso, en contadas ocasiones, llegaban a aceptar de buen grado los torpes intentos de cortejo de algunos marineros. Sin embargo, en la actualidad, son indudablemente agresivas, quizás resentidas a causa de los numerosos secuestros llevados a cabo por lobos de mar frustrados. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: hoy en día, estos monstruos no muestran un solo atisbo de bondad. A diferencia de otros monstruos, los súcubos no sienten deseos de matar, no ansían la sangre humana y, normalmente, no hacen daño a nadie. Solo hay una cosa que los empuja, una lujuria irrefrenable que tratan de saciar sin remedio, realizando actos sexuales con cualquier especie humanoide que se cruce en su camino. Si bien es cierto que sus víctimas no suelen oponer una gran resistencia, eso no significa que los súcubos no representan ningún peligro. Sus eternas insinuaciones, agradables al principio, han conducido a muchos hombres a la locura e incluso a la muerte. Normalmente, los súcubos se encuentran cerca de asentamientos humanos, desde los pueblos más pequeños hasta las grandes ciudades. Suelen aparecer de noche, pero si la necesidad apremia, pueden llegar a abandonar sus guaridas durante el día. Vuelcan su afecto tanto en hombres como en mujeres, jóvenes y mayores, guapos y feos, y algunos sienten una inclinación especial hacia los pastores y otros miembros del clero, cuya seducción se toman como una especie de juego. Los hombres lobo son criaturas que tienen un lobo y un hombre en su interior.
Cuando están en forma de bestia, adoptan los peores rasgos de ambos: el impulso de matar y las ganas de comer carne cruda del lobo, y la inteligencia cruel y calculadora del hombre. El estado de un hombre lobo se debe a una maldición, y la transformación ocurre sin que el individuo sea consciente de ella ni la pueda controlar. Cuando recupera la forma humana, la persona no recuerda lo que ha hecho. De lo contrario, se volvería loco o se quitaría la vida. Los hombres lobo están activos por la noche, especialmente cuando hay luna llena. Aunque cazan solos, cuando se ven amenazados llaman a lobos para que los ayuden. Rara vez tienen la necesidad de huir, puesto que pocos adversarios pueden dar la talla ante ellos. Atacan con la velocidad del rayo, usando garras afiladas como cuchillas, y regeneran el daño que sufren en pocos segundos. En la corteza de nuestro Averno resaltan los seres constructos, que han sido llevados a la vida por obra humana a través de maldiciones o hechizos. Las gárgolas son estatuas de piedra animadas por medios mágicos que vigilan e impiden las intrusiones en los laboratorios y guaridas de los magos. Solo su aspecto ya ahuyenta a más de un aspirante a ladrón. Quienes no se asustan al ver a estas monstruosidades aladas y astadas suelen morir poco después, hechos pedazos por sus garras pétreas. Los golems son materia sin cerebro a la que se da vida mediante un hechizo. Obedecen las órdenes de su creador sin cuestionarlas. Su fuerza ilimitada, su capacidad para soportar el dolor, su paciencia infinita y el hecho de que no necesitan comer ni beber, los convierte en los mejores criados o guardias que uno pudiera desear. Una vez que se les provoca para entrar en combate, no pararán hasta que hayan aplastado a su oponente o se conviertan en polvo. Un elemental de hielo es una masa de agua congelada a la que se ha animado mediante magia. Privado de conciencia o de una voluntad independiente, este elemental cumple hasta la eternidad las órdenes del mago que lo creó. Estas órdenes se suelen limitar a una palabra: matar. Los elementales de tierra están hechos de barro, arcilla, arena y roca en polvo, amalgamados con agua. Se les inyecta vida mediante magia. Aunque parecen lentos y pesados, estas criaturas son peligrosas y se deben evitar a toda costa. El fuego es el elemento más destructivo, así que no debe sorprendernos la agresiva letalidad de la criatura que encarna su esencia. Los elementales de fuego se crean mediante rituales mágicos complicados con un solo propósito: destruir. Y es un objetivo que persiguen con una resolución asesina. Los muertos en The Witcher pueden llegar a servir de energía y alimento, y en el vestíbulo de este infierno repasamos algunos de los malévolos seres que se aprovechan de los difuntos para hacer de las suyas. Un ahogado parece un cadáver sacado del fondo de un pozo. Es de color azul o verde enfermizo, con légamo y cieno que resuman de cada uno de los poros, y emana de él un hedor acre de la podredumbre. Es por ello que se piensa con frecuencia que los ahogados, junto con sus parientes más peligrosos, los fangosos y anegados, surgen de los cuerpos de los que se han ahogado en aguas poco profundas. Viajeros perdidos que caen en pantanos, niños que se alejan demasiado de la costa nadando o campesinos borrachos que se caen en los estrechos caminos que cruzan los pantanos. La bruma es la enemiga del viajero. En el bosque puede hacer que te pierdas. En el mar puede hacerte chocar contra las rocas.
pero estos peligros no son nada en comparación con los monstruos conocidos como boiras que habitan en ella. Estas criaturas tienen brazos fuertes y garras afiladas. Aunque los hace más peligrosos, es su dominio del arte del engaño, la atracción y la desorientación. Muchas veces no tienen necesidad de atacar siquiera, y se limitan a llevar a su presa hasta la locura o a traerla hasta marjales brumosos y esperar pacientemente a que se ahogue en las aguas lodosas. Pocos monstruos hacen tanto honor a su nombre como las brujas sepulcrales. Como es de imaginar, parecen viejas deformes que merodean cerca de cementerios y campos de batalla. Se alimentan de cadáveres y, en especial, del tuétano podrido que absorben de los huesos humanos usando una lengua larga y prensil. Cuando una bruja ha devorado todos los cadáveres que tiene a su alcance, se dedica a matar hombres y enterrarlos en el cementerio para que se descompongan. Los demonios podridos parecen cuerpos humanos en descomposición que han sido desollados. Su presencia le anuncia el hedor abrumador que les da nombre. Los devoradores son una clase especialmente peligrosa de demonios podridos, reconocibles por un apetito insaciable por la carne humana. Los espinosos son primos lejanos de los demonios podridos. Los cuerpos de estas espantosas criaturas levemente humanoides están cubiertos con trozo de carne podrida que por debajo tienen músculos, aún más putrefactos, que cubren un esqueleto fuerte y flexible. Los espinosos se alimentan de cadáveres maltrechos en descomposición y eligen como territorio de caza sitios de tortura abandonados, cementerios olvidados y antiguos campos de batalla. Son muy agresivos y aunque se alimentan de cadáveres, podrían llegar a atacar a personas vivas. Toda precaución es poca al caminar en las inmediaciones de los lugares mencionados. Los espinosos se alimentan bajo tierra, pero a veces, cuando captan la esencia de un humano, salen a la superficie en cuestión de segundos y atacan a su posible víctima. Los ogroides son seres particulares que tienen un cierto toque humano pero con deformidades aberrantes. Aquí algunos de los que encontramos en este mundo. Los cíclopes son fácilmente reconocibles por tener un solo ojo en medio de la frente. Si por algún motivo no es posible detectar este ojo, otras señales que los delatan son un tamaño enorme, una fuerza increíble y un odio ardiente hacia los humanos. Un necker solitario es inofensivo. 5 son peligrosos. 10 pueden matar incluso a un cazador de monstruos veterano. Son especialmente problemáticos los individuos más grandes y fuertes, los llamados guerreros, y también la especie de neckers conocidos como fucas. Según dice la leyenda, hubo un tiempo en que Goliat fue un caballero que quebrantó sus votos caballerescos, por lo que fue castigado por la Dama del Lago. Fue transformado en un gigante y huyó a las montañas, de las que descendía hacia las tierras bajas varias veces al año, cuando sentía la punzada del hambre. Se desconoce cuánto hay de cierto en esta leyenda, pero lo que es un hecho indudable es que este peligroso gigante había matado y devorado a muchos pastores y ovejas, y que las gobernantas lo nombraban para atemorizar a los niños si no se comían las verduras. Aunque se le considera una bestia salvaje e irracional, Goliat usaba herramientas sencillas, y cualquier objeto podía convertirse en un arma mortífera en sus poderosas manos. Llegar a la cima de los picos helados nunca es una empresa segura. Uno puede resbalar y caerse por un barranco, quedar sepultado por una avalancha o tropezar con los trolls de hielo.
A diferencia del resto de los trolls, que se encuentran en latitudes inferiores, estos monstruos que habitan en el permagel tratan a cada hombre que encuentran como si fuera un ingrediente para una comida sabrosa. Si al caminar por las altas montañas te cruzas con una piedra andante, no creas que te falla la vista. Desenvaina la espada, pues lo que tienes delante es un troll de piedra. Es cierto que no todos los encuentros con estas criaturas tienen por qué terminar en pelea. No son especialmente inteligentes, pero aún así tienen capacidad de razonamiento. De todos modos, lo más prudente es prepararse para lo peor. Si no, en vez de en la cima, podrías terminar en su estofado. Los relictos son especies en fuga o declive, raras en el universo de The Witcher, y de las que encontramos pocos ejemplares. Los demonios son montañas de músculo andantes con testas cornudas y repletas de dientes. Viven en bosques densos, pantanos y ciénegas. Evitan a los humanos siempre que pueden, pero si no es posible, los matan, y sin grandes dificultades. Los diosesillos son criaturas del bosque que habitan en escondrijos y en tocones recubiertos de musgo a las afueras de los asentamientos humanos. En cuanto a apariencia y comportamiento, son similares a los niños, y como a los niños, les gustan las travesuras. Los diosesillos están vinculados con su territorio y cuidan y vigilan a los que viven cerca de sus escondrijos. Protegen tanto a las personas como a los animales. Sin embargo, puesto que son criaturas tímidas por naturaleza, intentan hacerlo todo sin ser vistos. Dado que los diosesillos son alegres e inocentes, disfrutan de la compañía de los niños y normalmente solo se muestran ante ellos. Estas criaturas trabajadoras y astutas realizan pequeñas tareas para aquellos a quienes protegen y solo piden a cambio respeto en forma de comida o herramientas desgastadas. También son muy aficionadas al silencio y la paz. Si una aldea vigilada por un diosesillo empieza a crecer o sus habitantes olvidan las viejas costumbres, abandonará su guarida para siempre y partirá hacia un rumbo desconocido. Los Dopplers, también conocidos como Vexlings o bestias cambiantes, pueden adoptar la forma de cualquier animal o humanoide. Esta transformación no es una mera ilusión que se puede romper con un simple hechizo. Es una metamorfosis auténtica y completa. Eso quiere decir que ningún amuleto protector detectará la presencia de un Doppler. Estas bestias irradian la misma aura que los de la forma que hayan asumido. Si a esto le sumamos su increíble inteligencia, el resultado es que los Dopplers son unos ladrones o asesinos excepcionales, con el único problema de que su carácter generoso y tímido los lleva a evitar todo derramamiento de sangre. Los Leshens habitan en bosques densos y vírgenes. Son criaturas muy territoriales y cazan con el sigilo y la astucia como únicos compañeros. Utilizan su magia innata para controlar a las plantas y animales de su territorio, por lo que, al acecharlos, la mitad del combate consiste en acercarse lo suficiente como para atacarlos. Los Leshens que tienen edad suficiente para haberse ganado el apelativo de antiguos, cuentan con habilidades y tácticas avanzadas que hacen de ellos criaturas particularmente peligrosas. Los Silvanos son criaturas del bosque muy poco comunes, cuya apariencia es una combinación de los rasgos de una cabra y un hombre rechoncho. Normalmente, estos seres no suponen un gran peligro, simplemente una molestia, ya que su contacto con los humanos se limita a gastarles bromas inofensivas y a comerse los brotes de sus cosechas. Después de la muerte,
algunos seres encuentran una segunda existencia en la forma de espectros. Aquí, el infierno se vuelve denso y pesado con las siguientes criaturas. Clérigos y eruditos no dejan de debatir si, después de morir, nuestros espíritus van realmente a otro mundo, uno en el que nos aguarda una dicha o sufrimiento eternos. No obstante, ambos grupos están de acuerdo en lo que ocurre con los espíritus que, por un motivo u otro, permanecen en nuestro mundo después de que el cuerpo exhale el último suspiro. Se transforman en apariciones. Por sus aullidos de dolor, se deduce que no es este un destino envidiable. En los días estivales especialmente abrasadores, cuando el sol alcanza su cenit, aparecen a veces fantasmas que se asemejan a mujeres abrasadas por el sol y que visten túnicas blancas y largas. Son las damas del mediodía, los espíritus de chicas y mujeres jóvenes que tuvieron una muerte violenta antes de casarse. Enloquecidas de dolor o rabia, rondan por los campos en busca de sus amados infieles o de sus arteras rivales, aunque matarán a todo el que no se aparte de su camino a tiempo. Las suele retener en este mundo un objeto de un significado emocional muy intenso. Por eso, si uno se encuentra alguna vez una alianza o un velo rasgado en medio del campo, no debe recogerlo, sino que debe alejarse de él lo más rápido posible. Se sabe que las damas del mediodía solo rondan por las zonas rurales, normalmente cerca del lugar donde murieron. Cazan a los campesinos que labran los campos o a los niños que juegan cerca. Cuando la peste asola una región, un espíritu recorre a veces sus tierras, un fantasma que se asemeja a una mujer cuya carne pútrida se le desprende de los huesos y a cuya estela corre una comitiva de ratas. Nadie sabe si es este espíritu el que trae las plagas consigo o si se ve atraído por ellas como una polilla por la luz. Lo que sí es seguro es que le encanta causar dolor y sufrimiento, y que se regocija al oír los lamentos y los aullidos de los hombres. Muchos han puesto en entredicho la propia existencia de las doncellas de la peste. Solo se conocen 2 avistamientos de estas criaturas, y ambos durante épocas de pandemia. Todo el mundo sabe que las historias de amor pueden tener finales trágicos, pero pocos sospecharían que eso también les ocurre a las princesitas de cuentos de hadas destinadas a vivir un final feliz una y otra vez. Rapunzel tuvo esa mala suerte de terminar como una inesperada heroína de tragedia. Cuando crecieron las hijas del duque y el país de las 1000 fábulas terminó corrompido, Rapunzel, que jamás recibió a ningún príncipe y su soledad la martirizaba, decidió ahorcarse con su propia melena. Tras su muerte, su espíritu quedó encerrado en el castillo, donde siempre esperó a su amado. Normalmente, las víctimas de los monstruos suelen ser inocentes, mercaderes que se retrasan, niños imprudentes y viajeros que se pierden en bosques tenebrosos por una curiosidad mal encaminada. No obstante, ninguno de ellos tiene motivos para temer a los Imps. Estas apariciones solo se ceban con los sujetos despreciables que han cometido algún crimen inenarrable. Para todos los demás, son completamente invisibles. Cuando se aparecen ante la persona a la que atormentan, se muestran como siluetas de humanoides altos, como hechas de sombras y con garras largas y puntiagudas. Los vampiros son los seres más enigmáticos de este universo. El misterio y la incomodidad envuelven el último y más profundo nivel de las llamas del Averno. Afortunadamente para todos nosotros, las lamias son criaturas poco comunes. Muchas viven apartadas de los núcleos de población, pues su principal preocupación
es su propia seguridad y utilizan como guaridas lugares donde no puedan tomarlas por sorpresa. Las que deciden vivir cerca de los hombres evitan las multitudes y emergen de sus refugios solo por la noche. Cuando lo hacen, uno podría confundirlas con viajeras apuradas que se apresuran por llegar a su alojamiento nocturno, aunque hay sutiles detalles que las delatan: su estrecho vínculo con los pájaros, sus voces chillonas y la vertiginosa velocidad de sus movimientos. Las lamias son mucho más veloces y fuertes que los humanos, pero su recurso más importante es la capacidad de hacerse invisibles. Las lamias pueden desplazarse de un sitio a otro en un abrir y cerrar de ojos, y puesto que tienen la capacidad de hacerse invisibles, pueden confundir a sus enemigos con facilidad y atacarlos de improviso o por la retaguardia. Al igual que los demás vampiros, los equimaras no son muertos vivientes de humanos, pese a lo que digan las habladurías populares. En realidad, son monstruos posteriores a la conjunción a los que el ajo, el agua bendita y los símbolos religiosos los tienen sin cuidado. A diferencia de cómo se les representa en baladas y leyendas, no tienen nada de aristócratas apuestos y pálidos con seductores acentos del este, aunque sí se parecen mucho a murciélagos gigantes. Además, no chupan la sangre de los cuellos de las vírgenes con un delicado beso, sino que los hacen pedazos con garras largas y afiladas y luego lamen la sangre que se ha esparcido por el suelo. Los Fleders están clasificados como vampiros menores. A pesar de que fisiomágica y fisionómicamente son más débiles que los demás miembros de su clase, no deben ser infravalorados, pues son sumamente peligrosos. Los Fleders son inconfundibles: mandíbulas grandes y dentadas, caras planas y desagradables, carentes de todo pelo y llenos de verrugas. Usan dientes y garras para luchar, que no dejan de agitar sin control, aunque la víctima ya esté muerta. Solo hace falta un Fleder para derribar un soldado bien entrenado. Comparado con otros vampiros, los Fleders muestran menos inteligencia, hecho claramente visible en la furia descontrolada con la que atacan y despedazan a los enemigos más débiles. Los Katakans son la encarnación del miedo humano. Se ocultan en las sombras, se alimentan de sangre y parecen murciélagos gigantes, aunque con colmillos largos y zarpas aún más largas. Y, por si no fuera bastante aterrador, pueden volverse invisibles, esperando sin ser vistos a que el pavor de su impredecible ataque se apodere de la víctima. Solo la sed mutua por la sangre une a los vampiros supremos con sus primos lejanos y mucho más primitivos. Estos vampiros son, de hecho, mucho más parecidos a los humanos que a esos chupasangres que asemejan murciélagos. No solo son como nosotros en apariencia, sino que también comparten nuestra inteligencia y pautas de comportamiento. Esto significa que no se agazapan en fortalezas lejanas, ni se esconden en las sombras. Por el contrario, les gustan las ciudades particularmente, donde llevan engañosas vidas decentes. Ni los brujos son capaces de reconocerlos de inmediato. Todas estas similitudes no deben impedirnos ver una diferencia esencial. Los vampiros supremos son inmortales y los humanos no. Los que se han enfrentado a ellos en combate y han sobrevivido se cuentan con los dedos de una mano. Los vampiros supremos son extremadamente raros y no todos son peligrosos para los humanos. Aunque sí les gusta la sangre, no tienen por qué beberla para sobrevivir. Algunos vampiros supremos han renunciado a alimentarse de los humanos y no le hacen daño a nadie, aunque hay otros que ceden a sus deseos. Como habrás visto, el bestiario de The Witcher es amplísimo, y la variedad de bestias con las que hemos de interactuar es mayúscula. Ojalá el video te haya parecido entretenido. Si es así,
No olvides dejar en la caja de comentarios cuál ha sido la criatura que te ha parecido más inquietante. Te ha hablado el Pontífice. Muchas gracias y hasta luego.